Con Carlos Andrés Pérez hemos tenido muchas diferencias, pero en esta hora en que podemos evaluar con serenidad y con objetividad su gestión, hay muchos temas que reconocerle. En primer lugar, la lucha que dio por la defensa de la democracia en tiempos de Rómulo Betancourt. Carlos Andrés Pérez era eh, viceministro de Relaciones Interiores, el ministro era Luis Augusto Dubuc, pero el que asumió el protagonismo de la lucha contra la violencia insurreccional fue Carlos Andrés Pérez. Y ahí se ganó el cognomento de ministro policía, porque después Luis Augusto Dubuc se retiró del ministerio, lo asumió Carlos Andrés Pérez, y por de pronto esa lucha en defensa de la estabilidad democrática del gobierno de Rómulo Betancourt hay que reconocérsela a Carlos Andrés Pérez. Después fue un líder parlamentario muy importante. En el Parlamento hizo cosas con las cuales no estamos de acuerdo, pero le dio sentido a el Parlamento como institución fundamental de la democracia. Y fue un hombre que aceptó que había que respetar las distintas opiniones y que había que tener tolerancia y que había que convivir con gentes con diferentes puntos de vista. Después fue presidente de la República, después del periodo constitucional del presidente Caldera, el primer periodo 69-74. Como presidente de la República, las condiciones estuvieron dadas para que procediera a eso que se llamó la nacionalización del petróleo, que yo creo que fue más bien estatización del petróleo, pero en todo caso procedió con mucho sentido republicano. Nombró ministro de Minas y Hidrocarburos a un hombre muy serio llamado Valentín Hernández, y una vez que se produjo la nacionalización, designó como presidente de la empresa petrolera estatal venezolana PDVSA a un venezolano muy distinguido que fue el general Rafael Alfonso Rabar, un hombre que seguramente votó por Lorenzo Fernández en las elecciones de 1973 y que estaba mucho más cerca de Copey que de Acción Democrática, pero era un hombre serio, reconocido por todos los sectores, y Pérez tuvo el buen juicio de nombrar a Valentín Hernández como ministro y al general Rafael Alfonso Rabar como presidente de PDVSA. Bueno, después en 1988 se presentó de nuevo como candidato a la presidencia de la República. Yo he dicho y repito que me pareció un error el tema de la reelección presidencial, tanto de Pérez como de Caldera. Pero bueno, Pérez fue reelecto y como presidente en su segundo periodo ensayó una política dirigida a corregir muchos de los errores que había cometido en su primer periodo y a reconocer que el país necesitaba un cambio muy profundo en la manera de llevar adelante la economía y la política y las cosas sociales. Pérez y yo coincidimos en un proyecto para permitir la elección popular de los gobernadores, la creación de la figura de los alcaldes, la elección popular de los alcaldes, que no existían antes porque eran presidentes de consejos municipales sin ninguna facultad. De modo que hay que reconocer que Pérez fue un político muy importante. Hay una palabra que decir: enfrentó con mucho coraje la conspiración militar que intentó derrocarlo el 4 de febrero de 1992 y después fue víctima de un golpe civil encabezado por el doctor Ramón Escobar Salón y por el doctor José Vicente Rangel, que lo obligaron a salir de la presidencia de la República antes de terminar su periodo. Yo he dicho, fue un error elegirlo y fue un error, una vez que había sido elegido, defenestrarlo como lo hicieron.
Pero bueno, son muchas cosas más las que se podrían decir. Espero que con estos comentarios pueda contribuir a que Publio Cordero tenga elementos para su presentación del caso Pérez. Saludos cordiales y mucho éxito.